Pues buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Pues damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más, ¿verdad? Que nos concede este tiempo, este lugar, que pues no somos merecedores, no somos dignos, ¿verdad? Pero su gracia, su amor así es, nos da lo que no merecemos, a pesar de lo que a veces somos o no somos, pero eso nos debe motivar cada día a agradecerle más al Señor, ser más agradecidos por todo, amén. Pero vamos a continuar nuestra serie que hemos titulado La iglesia que sabe adorar. Hoy vamos a llevar el tema número 17 que hemos titulado La adoración al Dios no conocido. ¿Ven? La adoración al Dios no conocido. ¿Usted sabía que hay gente que sigue esta misma, tiene esta, de alguna manera, esta filosofía en su vida, esta manera de pensar, adoran al Dios no conocido? Vamos a leer Hechos capítulos 17, versículo 23. Acompáñame a leer ahí. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 23. Dice de esta manera: porque pasando y mirando vuestros santuarios, ayer también un altar en el que estaba esta inscripción, dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde porque nos permite estar aquí. Hoy queremos reconocer que todo lo que hoy somos, todo lo que queremos es por tu gracia. Queremos tomarnos el tiempo, el momento para verdaderamente, Señor, pedirte perdón de nuestros pecados, cualquier ofensa que hayamos hecho a tu santidad, a tu nombre, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestro oído, con nuestra mente, con nuestro corazón, que es donde todo y dice. Oramos para que en esta hora abras nuestro corazón y nuestro entendimiento de tu palabra para poder recibir de ti, Señor, ese alimento espiritual que necesitamos para nuestras vidas, Señor, para salir de este lugar desafiados y convencidos de que tenemos que cumplir y hacer tu voluntad en nuestras vidas, conforme el área que tú estés trabajando en nosotros, conforme la etapa en la que nos encontremos, incluso oro, conforme el llamado que tú hayas puesto en nuestras vidas para poder crecer, madurar, para poder ser efectivos en la obra del ministerio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Miren, como le decía al principio, hay gente que vive con esta manera de pensar, con este estilo de vida, de adorar al Dios no conocido. Y es como vivían aquí los griegos, la gente en este caso de Atenas. Pero vamos a dar un poquito de contexto, ¿qué les parece? Miren, es un capítulo muy interesante, como todos, ¿verdad? De Hechos 17. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ah, aquí, bueno, hay una, hay una narración de un viaje misionero del apóstol Pablo. Y vamos a ver qué es lo que había pasado antes y de llegar hasta este punto donde leímos. Primero, fueron a predicar a Tesalónica. Esto lo vemos en el versículos 1 al 9. Pablo y Silas llegan a Tesalónica, una ciudad también muy importante de la región de Macedonia. Como era costumbre, o era la costumbre de Pablo, va a la sinagoga y razona con los judíos sobre las escrituras durante 3 días de reposo, o 3 Shabbat, ¿no? O lo que equivale a 3 sábados de nosotros, ¿no? Les explica y les demuestra que pues el Mesías debía sufrir y que debía resucitar de los muertos. Y Pablo les estaba predicando acerca de Jesús como ese Mesías, ¿no? Y estuvo ahí en la sinagoga. Algunos judíos, junto con un buen número de griegos temerosos de Dios y algunas mujeres prominentes, sí creyeron en el mensaje de Pablo, unos que escucharon, ¿verdad?, cómo explicaba, cómo exponía. Sin embargo, hubo otros judíos llenos de envidia que formaron una turba y provocaron disturbios y acusando a Pablo y a Silas de actuar contra los decretos de César, del emperador, proclamando a Jesús como otro rey. O sea que empezaron a difamar ahí a Pablo y decirles, "Ay, están diciendo que hay otro rey, un tal Jesús, y están contra el emperador César", y empezaron a alborotar a la gente. Entonces aquí los misioneros se fueron obligados a abandonar la ciudad por la noche y se dirigieron hacia Berea, ¿ok? Pablo les predica y hacen todo esto, este escándalo y se van hacia Berea.
En los versículos 10 al 15 vemos que en Berea, Pablo y Silas también predican en la sinagoga. Y los hermanos, bueno, la gente de Berea son descritos como más nobles, ¿se acuerdan? Que los tesalonicenses. Pues reciben la palabra con toda solicitud y diariamente examinaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía, gracias, era, pues era de acuerdo a lo que estaba escrito, a ver si era cierto, pero no rechazaron el mensaje, escucharon y analizaron la escritura. Bueno, aquí también hubo muchos que creyeron, tanto judíos como griegos. Sin embargo, cuando los judíos de Tesalónica se enteran también de que andan predicando allá en Berea, pues ¿qué creen que pasó? Pues lo mismo. Llegaron a la ciudad y agitaron a la gente y les dijeron, no, 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 estos también aquí andan trastornando el mundo, a ver, no. Y empezaron a alborotar a la gente. Entonces, pero para proteger a Pablo, unos hermanos lo envían hacia Atenas, fíjese. Y mientras que Silas y Timoteo se quedaron en Berea, Pablo fue enviado primero hacia la ciudad de Atenas. Y después de esto es donde llegamos a la parte que vamos a estar nosotros enfocándonos, que son los versículos del 16 al 34. ¿Ok? Y aquí Pablo llega a la ciudad de Atenas y empieza algo muy interesante. Vamos a ver entonces como primer punto el espíritu de un verdadero adorador. ¿Cuántos saben que Pablo era un verdadero adorador? Por la gracia del Señor. Vamos al versículo 16 del capítulo 17 ahí del libro de Hechos. Amén. Dice, si vamos a leer el versículo 16 nada más. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, porque ya ven lo que pasó, fueron y pues de dos ciudades lo tuvieron que sacar al hermano Pablo porque no, los judíos pues se a la gente, no querían que predicaran. Acuérdense que los primeros cristianos eran bien perseguidos, eran uh, fervientemente perseguidos. Gracias a Dios aquí no pasa eso, pero allá en esa época sí. Entonces, mientras Pablo esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Miren, al ver la idolatría, Pablo no pudo quedarse sin hacer nada. Él observó cómo estaba la ciudad, cómo ellos tenían esta cultura. Me puedo imaginar a Pablo observándolo todo, ahí viendo los altares de los dioses que luego se ve, y viendo cómo la máxima creación de Dios, es decir, nosotros, los seres humanos, ¿se acuerdan lo que hemos estado aprendiendo los jueves? Bueno, no llegamos ahí, pero nosotros somos creación de Dios, a la imagen y semejanza. Bueno, que la máxima creación de Dios estuviera adorando a los ídolos, a los dioses falsos. Pablo miró todo eso y otra versión dice que se indignó profundamente. Pablo tenía un corazón de adorador, hermanos, y no podía aceptar la idea de que alguien recibiera adoración aparte de Dios, porque no hay nadie que sea digno de ser adorado como Dios. Y Pablo miraba todo eso y se entristeció, enardeció su espíritu, se indignó, pero Dios permitió que alguien como Pablo llegara a esa ciudad, a ese lugar, a esa región, por un motivo y por una razón. ¿Qué es la idolatría? ¿Se acuerdan? Lo vamos a definir bien sencillo. Miren, la idolatría es poner algo o a alguien en el lugar de Dios. De una manera súper sencilla. Eso es la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo eso se puede entender? Recuerden que para nosotros lo más importante que es nuestra relación con Dios, ¿sí o no? Nuestra vida espiritual. Cuando algo o alguien, y en ese sentido, amenaza ese lugar de importancia, es un ídolo. Es un ídolo que puede interrumpirnos y que nos roba ese tiempo que es para Dios. Y nosotros tenemos que estar muy atentos y vigilantes de esas cosas, incluso personas que pueden estarle quitando el tiempo, el espacio que solo Dios merece en nuestra vida. Bueno, pero ¿cómo puede ser posible si para mí Dios lo es todo? Y qué bueno que Dios sea todo. Pero siempre va a haber una etapa, una época, unas temporadas de nuestra vida
que el lugar de Dios se va a ver amenazado. Y nosotros tenemos que estar convencidos de que no existe y no debe haber nada más importante que nuestra relación con Dios. Bueno, eso nos enseña que nosotros no podemos permanecer indiferentes ante la idolatría. Primero, la nuestra, reconocer si hay algo que no le hemos entregado a Dios, si hay algo ahí que pues no podemos dejar. Pero también es importante que entendamos que no podemos permanecer indiferentes a la idolatría porque esa es otra forma de esclavitud en la que el mundo vive. Vivimos rodeados, hermanos, de gente que idolatra cosas y que también idolatra personas. Porque también lo fuimos y a veces, ¿verdad? Dice el otro, a veces lo somos, espero que ya no, ¿verdad? Pero nuestro deber como discípulos del Señor es aprovechar las oportunidades que se nos presentan para predicar el Evangelio. Así como Pablo, muchas veces Dios nos pone y nos va a poner en lugares para llevar la luz del Evangelio. Sí, a veces no lo creemos, pero aquí Dios permitió que Pablo llegara a este lugar por una razón. Miren, nuestros vecinos pueden estar viviendo con problemas. ¿Cuántos tienen vecinos que, de verdad, tienen sus situaciones? Pueden tener problemas con alguna adicción o en sus matrimonios, las relaciones con sus hijos, ¿verdad? Muchas cosas diferentes. Bueno, esas son las oportunidades que Dios nos pone y nos presenta para llevar el Evangelio. Nosotros no podemos esperar que como cristianos toda nuestra vida sea solamente tranquilidad. Porque acuérdense que cuando decidimos seguir a Jesús le declaramos la guerra al reino de las tinieblas. Y todo lo que esté, ¿verdad?, de ellos va a estar en nuestra contra para distraernos, para alejarnos del Dios y del propósito que Él tiene para nosotros. Es por eso que tenemos que entender que todo a nuestro alrededor siempre va a ser desafiante. Va a desafiar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Y debemos recordar que somos representantes de Cristo, como Pablo aquí lo vemos. Aquí para llevar las buenas nuevas, porque esa también es parte de nuestro trabajo y de nuestra misión como discípulos de nuestro Señor Jesús. Una vez que hemos decidido seguir los pasos de Cristo, nos llevamos también la enorme responsabilidad de cumplir la gran comisión, de ir, ¿verdad?, y hacer discípulos, de predicar, de llevar el Evangelio. A lo mejor en su trabajo, hermano, hay alguien que está a punto de divorciarse, a lo mejor tiene problemas con sustancias, con el alcohol, yo no lo sé. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos verdaderamente atentos a nuestro alrededor para poder llevar las buenas nuevas. Miren, Pablo no se presentó para presumir ni para alardear de su conocimiento, porque esto es otra actitud equivocada que tenemos o que puede pasar cuando aprendemos mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Estudiamos, de repente empieza a crecer una especie de orgullo ahí por el conocimiento. Eso está muy mal. Pablo no se presentó para alardear o presumir de su conocimiento. Les fue a presentar al único que puede salvar. Hermanos, el espíritu de un verdadero adorador predica la verdadera adoración a Dios. Con todo lo que eso implica. Pablo miró cómo estaba la ciudad, cómo estaba Atenas. Y dijo, aquí necesitan el mensaje del Evangelio. A lo mejor usted tiene un amigo de años que nunca se ha acercado a una iglesia y usted lo tiene conociendo años y nunca tampoco le ha dicho. Bueno, hoy puede ser un buen día para aprovechar y decirle, ¿verdad?, que hay esperanza en Cristo. A un familiar o alguien que nos frecuenta mucho. Siempre que se presente la oportunidad. El otro día en el trabajo me hicieron una pregunta acerca de la música y ese es el talón de Aquiles del universo, ¿no? O sea, es el idolazo. Pues la música, que si es pecado que un cristiano escuche música que no son alabanzas, pues, ¿no? O salmos cantados.
Bueno, hemos hablado un poquito del tema y se va a hablar bastante todavía, pero recuerden, hermanos, que la música que el mundo produce, ¿para quién es? La música que proviene del mundo, ¿para quién o para qué es? Para, pues para Dios no, para empezar. Y si no es para Dios, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? No, pues. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en otro pasaje? Y esto aplica para todo. Todo nos es lícito, decían los griegos. Ustedes dicen, todo me es lícito, puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, sí, puedes hacer muchas cosas, pero para un cristiano no todo edifica y no todo conviene. Entonces, pues ahí está la respuesta. ¿Debería un cristiano escuchar canciones que no adoren a Dios? Que no nos lleven a adorar a Dios, más bien. Ay, pero ¿qué tiene? Pues es música, hermano. Ya te viene amargado, ya te pegó el viejazo. Hermano, se lo digo con todo el amor del mundo. La música del mundo está diseñada para que guste, ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Los ritmos, los sonidos, para que sean bailables, para que sean pegajosas, para que vendan, pues. Es para eso. Pero la música que nosotros tocamos es para Dios. Las letras son para exaltar su naturaleza, para recordarnos quién es Él, quiénes somos nosotros, para recordarnos de que su palabra dice, por eso cantamos la Biblia. Ay, hermano, yo no me sé ninguna de las que cantan ahí, pues no lee la Biblia, ¿verdad? Santo. Ahí están las letras en la Biblia, ¿sí o no? Ay, esa nunca la había oído. Mira, es el Salmo 1, hermano, como que nunca la había escuchado. Ay, es que, es que no, o sea, como que no se necesita tanta Biblia, hermano. Miren, no podemos burlar a Dios. Si vamos a aprender a adorar a Dios, tenemos que entender y estar dispuestos a siempre tener un espíritu enseñable de qué significa adorarlo, qué significa alabarlo. La adoración no solo, siempre lo decimos, ¿verdad? Es obediencia, y eso es cierto, pero también la adoración, ¿se acuerdan lo que pedimos la semana pasada? Es renuncia, es sacrificio. Y eso a veces duele, bueno, siempre duele, ¿sí o no? Pero es necesario, es necesario. Pero fíjense, vamos al versículo 17, la de ahí de Hechos 17. Pablo entonces fue a predicarles aquí a los atenienses, ¿no? Versículo 17 de Hechos 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Miren, tal vez no podemos hacerlo como Pablo lo hacía, de ir a lugares concurridos todos los días. No podemos ir a hablar, ¿verdad? Las clases todos los días. Pablo en ese tiempo sí lo podía hacer. Eran otras circunstancias, era otra época. Bueno, quien tenga la posibilidad, pues si Dios le dio el ministerio, ¿verdad? Del evangelismo, pues todos tenemos ese ministerio, pero si usted tiene la guía de Dios sobre todo y la facilidad de ir a llevar la palabra, hay que llevar la palabra. Pero a lo mejor no todos en este momento tenemos esa facilidad de ir a plazas, ¿verdad? A hablar la palabra de Dios. Pero sí podemos vivirla todos los días. Eso sí lo podemos hacer. El mensaje de la palabra de Dios, fíjense lo que, como leímos ahorita, es extraño y hasta a veces desconocido para el mundo. Porque el amor de Dios no es igual que el amor humano. El amor humano es condicional, ¿se acuerdan? Si tú me amas, pues yo te amo. Si tú das, yo te doy así. Pero el amor de Dios no es así. Porque a Dios no le pudimos dar nada para que nos amara. Y Dios nunca pidió algo que le pudiéramos dar para amarnos. Él nos amó así, incondicionalmente. Esa es la gran diferencia. A veces nosotros para querer perdonar a alguien, no, pues me tiene que convencer, decimos, ¿no? A ver si se gana el perdón. Pero Dios no hizo eso. Así debe ser nuestro perdón también, como el de Cristo. Yo te perdono porque yo he sido perdonado. Porque la amargura, el rencor y el resentimiento
nos van a dañar el corazón, nos van a amargar el corazón y la vida. Bueno, así es el amor de Dios. El carácter, la naturaleza de Dios, del Dios verdadero, era y es diferente al de los dioses griegos. Es completamente distinto. Ellos tenían una idea de lo que debía ser un Dios. Ellos tenían una imagen de lo que debía ser un Dios. Pero cuando Pablo les dice y les empieza a hablar del Dios no conocido, dicen, ¿qué es esto? No entiendo qué está diciendo. Bueno, pues nosotros creemos en ese Dios que el mundo no conoce. Que el mundo dice, es una fantasía, es un cuento, es un mito, son reglas, es un templo, todo viejo, ese es el Dios de los cristianos. Ese no es el Dios de los cristianos. O ese es mi Dios, o ese es su Dios, ¿no? ¿Verdad que no? No. ¿Se acuerdan lo que a veces decimos? Que nosotros más que decir, ya conocemos a Dios, aunque a veces se entiende la expresión, lo que realmente siempre queremos decir es que estamos conociendo a Dios. Porque Él es inagotable, Él es eterno. Bueno, ¿a quiénes fue a predicarles? A los judíos, ¿verdad? Y también a algunos filósofos, bueno, que tenían unas filosofías muy raras. Fue contra los epicúreos, bueno, no contra ellos, sino a ellos, y contra los estoicos. ¿Qué era lo que creían y qué era lo que pensaban ellos? Bueno, los epicúreos, este movimiento del epicureísmo, fundado por Epicuro, por ahí del 341 antes de Cristo al 270. Bueno, ellos creían, fíjense en esto, era su creencia principal, la búsqueda del placer, pero lo entendían como la ausencia del dolor y de la tranquilidad. Hay una palabra griega para esto que es ataraxia, ¿sí? Ellos creían que esta era la realización del ser, ¿no? Era el objetivo más alto de la vida para ellos, la tranquilidad y el placer, o sea, la ausencia del dolor. Eso es lo que ellos creían, es lo que ellos buscaban. Para los epicúreos, el placer no se refería a la indulgencia de los placeres sensuales, sino a un estado de serenidad mental y de libertad de perturbaciones. Creían que los miedos, especialmente el miedo a los dioses y a la muerte, son las principales causas de infelicidad. Hay todavía un poco de esto en algunas filosofías modernas, todavía algo de esto persiste en la mente de muchas personas que creen que tener una especie de respeto a Dios nos hace infelices o de estar encerrados en una religión nos va a marcar la vida. Bueno, completamente una mentira, ¿no? Pero deriva de esto. Los epicúreos, fíjense, eran materialistas. Ellos creían que el universo estaba compuesto de átomos y vacío, que todo lo que sucede es el resultado solamente de la interacción de esos átomos. Es decir, ellos no creían en la intervención divina en los asuntos humanos. Sostenían que los dioses, si es que existían, pues estaban ausentes o eran indiferentes a la vida de los humanos o los asuntos humanos. Ellos promovían una vida simple y moderada, evitando los excesos y los deseos innecesarios, pues lo que permitía o lo que les llevaba a querer buscar esa paz interior, ¿verdad? Una vida sin perturbación. Es lo que ellos querían, ya, una vida tranquila, sin tanto ruido, como luego decimos, ¿no? Pero el mundo en el que vivimos es un mundo caótico. No se puede vivir sin, sin todo ese ruido, porque el pecado es desorden, el pecado es caos, el pecado es dolor, es ausencia de Dios. Sin Dios en la vida no se puede vivir verdaderamente. Bueno, también fueron contra Pablo habló a los estoicos, pero ellos creían ah, que la virtud es el bien supremo y la felicidad se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza y con la razón. Los estoicos enseñaban que los seres humanos debían vivir en armonía. Fíjense esto, a ver si les suena. Que los seres humanos debían vivir en armonía con el logos. Acuérdense que los griegos creían en esta entidad llamada logos. ¿Qué era para ellos? El logos era la razón del universo, la razón universal, una ley natural. Estaba en todo.
que las emociones perturbadoras son el resultado de juicios erróneos. Creían en la autodisciplina y la fortaleza ante el dolor y la adversidad. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, aparte que le escribe a los gnósticos, también habla a los estoicos, cuando dice que en el principio era el verbo, el logos, en el griego, y el verbo era Dios. Y ese verbo es Jesús. Bueno, ellos, los estoicos sostenían que el universo era racional y ordenado, fíjense. Creían que era guiado por este logos divino. Todo lo que sucede es parte del plan racional y debe aceptarse con ecuanimidad. Creían, ¿verdad?, en una especie de panteísmo donde Dios es inmanente en el mundo y en la naturaleza. Enfatizaban la autodisciplina, el autocontrol y el deber, enseñando que uno debe cumplir sus responsabilidades, fíjense, y aceptar su destino con serenidad, ya que todo ocurre según la providencia divina. Se oye muy padre, ¿verdad? Se oye muy interesante todo eso. Pero ellos, con todo y eso, no podían adorar al Dios verdadero. Aún con todas esas formas de pensar, estaban alejados de la verdadera adoración a Dios. Bueno, Pablo se acerca, fíjense, eran pensamientos profundos, elevados, pero Pablo, con la guía de Dios, ¿verdad?, y el respaldo del Espíritu Santo, les empieza a predicar. Versículos 19 al 21 dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, porque Pablo escucharon que Pablo decía cosas, ¿no? Y lo escucharon a él. Entonces, tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, le dijeron. Porque, bueno, ellos tenían estas ideas, ¿no? Pero luego Pablo llega con el Evangelio, con el amor de Dios, con el sacrificio de Cristo, y a ver, pero, ¿qué es esto? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quieres decir con esto. 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Miren, vivimos en un mundo que busca respuestas. ¿Cuántos saben eso? Siempre, desde hace mucho tiempo. La humanidad se ha hecho muchas preguntas y trata de buscar respuestas a eso. Y es lo que estamos aprendiendo los jueves también, acerca del origen del ser humano. La ciencia no lo va a poder explicar, ni la filosofía tampoco, pero Dios ya nos dijo en su palabra cuál es el origen. Fuimos creados por Él y nos dio un propósito. Bueno, hoy el mundo vive toda clase de males y tiene toda clase de dudas. Y es ahí donde entramos en escena. Nuestra vida como cristianos refleja la diferencia entre conocer a Dios y no conocerlo. ¿Sí? ¿Hay una diferencia o no la hay? Hablamos igual que los demás, pero que no, ¿verdad? Usamos el lenguaje del mundo, pero que no. Tenemos las conductas del mundo. ¿Se acuerdan otra cosa que aprendí la semana pasada en Romanos 12:2? Si no debemos imitar, otra versión dice, las costumbres ni las conductas del mundo. Y ya Dios nos sacó de ahí, no tenemos por qué traer la cultura del mundo a nuestro hogar, porque ahora el que debe reinar en nuestro hogar es Jesús y su palabra. Pablo aprovechó entonces esta oportunidad para predicarles del Dios verdadero. Él actuó como un sembrador fiel de la palabra de Dios, porque ya tenía el terreno y ya tenía la semilla, y entonces empezó a esparcirla. Y muchas veces así nosotros, ahí está el terreno, que por la gracia de Dios tenemos la semilla, que es su palabra. Hermanos, tenemos que esparcir la semilla, tenemos que llevarla. Ahora no estoy diciendo que se renuncia a su trabajo y el hermano yo dijo que predicara, puedo dejar de trabajar y me voy a la sierra. No, no, no. Con sabiduría, con la guía de Dios, siempre hay una oportunidad para hablar la palabra de Dios, sobre todo el testimonio, pero siempre se van a presentar. Pero ¿y qué les digo, hermano? Bueno, ahora sí es esta responsabilidad, estar preparados, ¿verdad? Leer, meditar la palabra de Dios para alguna vez poder decirles.
Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, oye, ¿eres cristiano? ¿Vas a la iglesia? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y que a Pablo le dijeron, ¿qué eres o qué? O sea, ¿qué es eso que dices? Bueno, es que, parafraseando, ¿no? Y explicando, es que yo soy cristiano. Sigo el ejemplo de Jesús. Creo una Biblia. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, pero nos dicen, ¿eres cristiano? No, me llevan. Bueno, ahí más o menos quiero que le estoy queriendo creer a Dios, dicen otros, ¿no? ¿Y vas a la iglesia? Ah, sí, sí, pero pues, ay, digo, es una buena costumbre de familia, unos dicen, ¿no? ¿Qué decimos cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Y ahí puede ser una buena oportunidad. Vamos a los versículos 22 al 23. Vamos a ver la adoración al Dios no conocido. Este fue el espíritu de un verdadero adorador que predica la verdadera adoración. Pero esa predicación consiste en hablar del Dios verdadero. Y vamos a ver qué es lo que Pablo dijo, versículos 22 al 23. Bueno, vamos a hablar de esta adoración al Dios no conocido. Entonces Pablo, puesto en pie, y después de que le dijeron, ¿verdad? En medio del areópago dijo, varones atenienses, veo en todo observo, dice. Fíjense lo que dijo Pablo, en todo observo. ¿Sabe que nosotros tenemos que ser buenos observadores de nuestro entorno y de nuestro alrededor? Ya no podemos vivir como antes, ¿no? Yo, lo que mi casa y mis carros y todo. O sea, sí, es cierto, hay responsabilidades, pero también tenemos que aprender a ver más allá de nosotros mismos, porque a nuestro alrededor hay necesidad. Bueno, Pablo observó antes de hablar. A veces nosotros hablamos y no observamos nada nunca, ¿no? Pero bueno, en todo, dice, observo que sois muy religiosos, dijo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, también hay un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Miren, Plinio, un escritor romano, Plinio el joven, dijo que en el tiempo de Nerón había en Atenas, esto aproximadamente en el 54 después de Cristo, había en Atenas más de 1000 estatuas públicas, fíjense, sin contar las innumerables estatuas privadas en los hogares. Petronio, ¿verdad? Un satírico romano, dijo burlonamente que en Atenas era más fácil encontrarse con un dios que con una persona. Se ve muchas estatuas, muchos altares. Pausanias, geógrafo e historiador griego, quien visitó Atenas aproximadamente en el 143 y en el 159 después de Cristo, vio tales altares a los dioses desconocidos. La gente de Atenas creía, hermanos, saber cómo tratar a sus dioses y que podría tratar igual a uno que tal vez no conocían. Pero la adoración que daban al Dios no conocido era incompleta. Y vamos a ver en qué consiste esa verdadera adoración. Bueno, para entender cuál es la verdadera adoración, tenemos que comprender por qué la adoración al Dios no conocido estaba incompleta. Y Pablo lo menciona. Fíjense, primero esta adoración al Dios no conocido es incompleta. ¿Por qué? Porque tiene ignorancia espiritual. ¿Saben eso? Sí. La gente de Atenas adoraba a lo que ellos llamaban un Dios no conocido, o ellos creían que lo adoraban, lo que reflejaba una espiritualidad basada en la ignorancia o en una incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de quién es Dios o de lo divino. Y aunque sentían la necesidad de reconocer algo más allá de lo que ellos podían tocar, lo hacían sin un entendimiento claro, sin algo revelado. Esto puede verse hoy en día en prácticas religiosas donde las personas buscan algo espiritual pero sin conocer a Dios. La adoración al Dios no conocido se basa en suposiciones, en tradiciones o en un Dios vago y no revelado, sin un compromiso o un entendimiento profundo. Es decir,
No basta con venir habitualmente a la iglesia, tener tiempos regulares de lectura. No podemos pensar que por eso ya es suficiente. Se necesita conocer quién es ese Dios al que adoramos. No hay un compromiso. Bueno, yo voy pues para cumplir con la agenda, ¿no? Acuérdense que hemos aprendido que los verdaderos adoradores se alegran al venir a la casa de Dios. ¿Qué más tiene esta adoración al Dios no conocido? Bueno, tiene mucha superstición. La gente de Atenas tenía altares para muchos dioses, fíjense, incluyendo esto que decían al Dios no conocido, como para no errarle, pues, ¿no? Pues de todos, a ver, ¿quién falta? Pues el Dios no conocido, pues para que no nos falte, pues ahí, ¿no? Para completar el círculo. Lo que muestra que no eran conscientes de lo que quiere decir, ¿verdad? Adorar verdaderamente. Esto era una especie de superstición y sincretismo, es el combinar todo este tipo de adoración a muchos dioses. Con esto donde intentaban cubrir todas las bases para no ofender a ninguna deidad potencial. Esto revela una espiritualidad basada más en el miedo, en la superstición y no en la fe. Muchos creen que ser cristiano, ¿verdad? O que uno, por la gracia de Dios, va a estar en la eternidad por miedo al infierno y que el cielo es un soborno. Todo lo contrario, hermano. Nadie va a acceder a la vida eterna por miedo al infierno. Y el cielo no es un soborno. Es por creer, es por fe en lo que Cristo entregó en aquella cruz. Porque por miedo a algo malo, siempre puede existir un miedo más grande que ese. Pero no, nuestro temor es a Dios, nuestro respeto es a Dios. Hoy eso se puede entender o manifestarse en la combinación de diferentes creencias o prácticas religiosas también, sin tener un enfoque claro. Algunas personas pueden mezclar, fíjense, cosas del cristianismo con otras religiones, con filosofía e incluso con el esoterismo. Con esto crean un sistema de creencias confuso y contradictorio. Es decir, que la Biblia y el tarot no se llevan, ¿eh? Hay gente que sí cree eso. Ahí tienen la Biblia y ahí tienen los naipes del tarot, ¿no? No son compatibles la luz con las sirenas. No es lo mismo. Bueno, y mezclan muchas cosas de las filosofías antiguas con el cristianismo, ¿no? Que tienes que tener tu casa pintada, tu puerta pintada de rojo, y cuando haya luna llena ponte un ropa interior amarilla y no sé qué. ¿De dónde sacan eso? Eso, ¿qué signo eres, hermano? No, hermano, no, nunca me pregunte eso. No, bueno, entiendo que hay gente que quiera creer eso, pero nosotros creemos en Dios y su palabra. Somos responsables de nuestros actos, no del tamaño de la órbita de los planetas, o sea, no. Somos responsables de nuestras acciones y de las consecuencias de nuestras decisiones. Y el Señor nos enseña que tenemos que entender que las malas decisiones, bueno, las decisiones cualquiera, buenas o malas, traen consecuencias y tenemos que afrontarlas con madurez y responsabilidad. No podemos pensar que no va a pasar nada si nos equivocamos, al contrario. Bueno, ¿qué más tiene esta adoración al Dios no conocido? Bueno, hay una desconexión entre Dios, el creador del universo y la creación. Adorar a un Dios no conocido, al adorarlo, los atenienses estaban desconectados de la realidad de un Dios que es personal y relacional, o sea, que se relaciona, que es tanto el creador como el que sustenta la vida. Esta adoración al Dios no conocido no reconocía que Dios se revela a sí mismo y desea una relación con la humanidad. Sí, porque no solo es decir, bueno, yo creo en Dios y para que me vaya bien, voy a leer la Biblia, 2 capítulos, ¿verdad? Voy a orar para que me vaya bien. Mire, este libro no es un talismán.
no trae buena suerte. eh, no, no, hermanos. La oración tampoco es un ritual para que todo se acomode, no, tampoco. No, es un compromiso. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios es un compromiso diario que no debemos descuidar. Nuestro tiempo con Dios, ya lo hemos dicho, no es negociable. Acuérdense que al que no ora, ¿se acuerdan cómo es? Ya los que somos de la vieja guardia, yo soy de la vieja guardia también, así no lo sabemos. Y al que no ayuna, Dios no se lo desayuna, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a crecer, a tener mejor entendimiento de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios, de la naturaleza de Dios, si nunca hablamos con Él? ¿Cómo vamos a saber y entender y descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida si nunca hablamos con Él? Si nunca le dedicamos tiempo. Y estando en la oración, ¿cómo vamos a crecer? Porque no solo es empezar a aprender a orar, porque en la oración seguimos creciendo. En nuestra relación con Dios seguimos creciendo. Alguien que diga, no, hermano, yo ya sé hablar con Dios, yo ya sé orar, Además, ahorita le digo el Padre Nuestro en arameo, si quieres. Bueno, hermano, pues es bueno por ti. Pero aún después del tiempo que sea, seguimos aprendiéndonos a cómo hablar con nuestro Padre. ¿Se acuerdan lo que les dijo Santiago a unos cristianos? Oh, almas adúlteras, ¿se acuerdan? Ustedes piden y no reciben, porque piden mal, piden para sus propios deleites, para sus propios placeres. Y a veces creemos que la oración es para que Dios nos dé todo lo que queramos. Y no es para eso. Ya se nos compartió una serie de la oración o varios temas, pero la oración no es para doblarle la mano a Dios, hermanos, hermanas. Hay cosas que solo recibimos a través de la oración, pero no las vamos a recibir, no las vamos a conocer, ni disfrutar, ni descubrir, pues si nunca hablamos. No es que Dios conoce mi corazón, sabe que soy muy ocupado, el trabajo y tal. ¿Cuántos trabajos tienes? No, pues tengo 5, bueno. Si nunca empezamos a hacer las cosas como Dios nos pide, como Dios nos manda, no vamos a poder ver ni disfrutar las cosas que Dios nos promete. Es el método de Dios funciona, hermano. Bueno, ¿qué más tiene esta oración al Dios no conocido? Bueno, tiene pensamientos vacíos y confusos, hermanos. El Dios no conocido podría simbolizar la búsqueda filosófica de los epicúreos y de los estoicos, quienes, a pesar de su razonamiento profundo, no alcanzaron una comprensión de lo que es Dios. No pudieron conocer o empezar a conocer. Los epicúreos buscaban evitar el dolor y encontrar placer, mientras que los estoicos buscaban vivir en armonía con la razón. Ambos, sin embargo, se quedaron cortos en su comprensión de un Dios personal y redentor. Es demasiado fantasioso o infantil querer buscar una vida donde no haya ningún problema. ¿Sabe por qué aquí en este mundo nunca vamos a escapar de las situaciones problemáticas o de los problemas? Porque los problemas somos nosotros. Sí, no podemos, eso es demasiado infantil. Ahora, la paz interior que Dios da es real. La, la obra de Dios en el corazón es real y que nos ayuda a afrontar las situaciones. El gozo de Dios es nuestra fortaleza, eso es real. Pero externamente, eso nunca va a dejar de pasar. Siempre va a haber situaciones eh, que van a desafiar nuestra fe en todas partes. Por eso tenemos que cuidarnos de esa manera de pensar moderna, ¿verdad? Materialista o relativista, que puede llevar a una búsqueda de significado sin llegar a un verdadero conocimiento de Dios. Hoy muchos cristianos no quieren sufrir, no quieren pelear la buena batalla. Quieren que Dios resuelva nuestras vidas porque venimos una vez al mes a la iglesia. Pero eso no funciona así. Las personas pueden sentirse satisfechas con explicaciones racionales o científicas del mundo. Hay quienes prefieren creerle a la ciencia. ¿Sí sabía eso? Hay quienes prefieren creer a la ciencia. Bueno, cuando se den cuenta que cada vez la ciencia respalda más que Dios
es real, se van a quedar. Pero bueno, pero estas no abordan las necesidades profundas del mundo y del alma humana. Las explicaciones científicas no son suficientes. Es lo que hemos aprendido. ¿Se acuerdan? La ciencia no lo puede explicar todo. No puede explicar la experiencia del amor, del dolor, por la traición. No puede decirnos. Pero hay quienes prefieren creer en eso. Bueno, la adoración al Dios no conocido es ritualista, es impersonal. Miren, la adoración al Dios no conocido puede verse como una forma de devoción impersonal, donde el acto de adoración se convierte en un ritual vacío sin un verdadero entendimiento o de una relación con Dios. La gente de Atenas estaban comprometidas con un ritual que ellos tenían solamente, pero no tenían una conexión viva y real con el Dios verdadero. Tener bien limpias las estatuas, tener bien acomodados los altares era para ellos suficiente, pero no tenían una relación con esos dioses. Bien, el Señor nos muestra que podemos hacer cosas externamente bien, podemos tener orden en las cosas externas, pero lo que a Él más le importa es que nuestro corazón esté alineado con Él, esté conectado con Él. En muchas iglesias o prácticas religiosas actuales, la adoración puede convertirse en un mero ritual, donde se sigue una tradición sin comprender su significado o sin un encuentro genuino con Dios. Y esto lleva a tener una vida espiritualmente superficial que no transforma la vida del adorador. No, la adoración al Dios reconocido no cambia, no transforma, no vivifica, no edifica, no, no trae al corazón el alimento que necesita. Yo puedo aprender a leer bien, yo puedo aprender a tocar aquí, yo puedo cumplir los horarios, pero si el deseo de mi corazón no es adorar a Dios, tarde o temprano me voy a cansar, tarde o temprano voy a desistir. Va a llegar un punto en que, yo ya tengo 5 o 10 años en la iglesia y ya no quiero, porque lo hice todo con mis fuerzas, pero me enfoqué en lo externo y no en construir una relación con Dios. Hermano, que no nos pase esa adoración, ese al Dios no conocido que solo se enfoca en lo de afuera. Claro que hay que tener orden, claro que hay que hacer las cosas bien, pero lo importante comienza en el corazón, en el interior. Por eso muchos desisten, por eso muchos se apartan, por eso muchos desertan de la fe, apostatan, porque se acostumbraron a hacer las cosas en su experiencia, en sus fuerzas, sin pedirle a Dios dirección, sin alimentarse de la palabra de Dios. Y pasaron los años y se cansaron y renunciaron. Que el día de mañana no nos pase eso, hermanos. Mis hermanos servidores, en la iglesia en la que esté sirviendo, recordemos que es para adorar a Dios. Porque el cuerpo se cansa, ¿sí o no? La mente le da sueño a las 20 minutos de la predicación, y más es el hermano Chuy, ¿sí o no? Pero nuestro espíritu siempre está dispuesto. No descuidemos nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esa adoración falsa al Dios no conocido con la adoración al Dios verdadero? Bueno, que tiene conocimiento de Dios. Pablo dice que el Dios verdadero puede ser conocido y desea ser conocido. La adoración verdadera se basa en el conocimiento revelado de Dios y no en suposiciones o en miedos. Pero ¿qué fue lo que Pablo dijo? Vamos hacia el final, acerca del Dios verdadero. Fíjense, vamos a leer. Yo voy a leer nomás extractos de los versículos ya para decir y explicar qué fue lo que Dios dijo acerca del Dios verdadero. ¿Qué fue lo primero que dijo? Que Él es el creador del universo.
¿ok? En el versículo 24, Pablo dice que Él hizo el mundo y todo lo que hay en él. Esto contrasta con la creencia de pagana de múltiples dioses con funciones limitadas y localizadas. Pablo afirma que hay un solo Dios, que es soberano y creador de todo lo que existe en la tierra. Él es el rey del universo, a él no se le escapa nada. A los dioses griegos sí, se les escapaba todo, pero al Dios verdadero no. Sigue diciendo también que Dios, el verdadero Dios, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué significa eso, hermanos? Esto desafía la práctica común de construir templos para las deidades específicas, sugiriendo que el Dios verdadero no está limitado a un lugar físico ni necesita nada de los seres humanos para existir. Yo no puedo construir algo para decir que aquí es donde Dios está y solo con esto Dios puede ser agradado. No, hermanos. No podemos, no podemos impresionar a Dios, porque nosotros no buscamos impresionar a Dios. ¿Qué es lo que buscamos? Agradar a Dios. Eso es bien diferente. Él es el rey del universo, no lo podemos impresionar. Pero Dios no está limitado. Ellos creían que los dioses nada más estaban en sus templos, en el Olimpo. Pero no, el Dios verdadero está en todas partes, es el rey del universo. Dios, el verdadero, es autosuficiente y no necesita de los seres humanos. En el 25 dice, no es servido por manos humanas como si necesitara algo. A diferencia de dioses paganos que dependían de sacrificios y ofrendas para su sustento, el Dios verdadero es autosuficiente y no depende de la humanidad para estar bien. Fíjense qué tremendo, hermanos, que a pesar de que Dios no nos necesita, ni le impresiona lo más increíble que pudiéramos construir, Él quiere tener una relación con nosotros. No, no hay nada que nuestras manos puedan hacer que pueda superar la obra de Dios. Pero a pesar de que estamos así, Él quiere que le conozcamos. Dios da vida y sostiene a toda la forma de vida. En el 25 sigue diciendo, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto quiere decir o presenta a Dios como el sustentador de la vida, el dador de todo lo necesario para la existencia humana, lo que contrasta con las deidades paganas, las que eran vistas como controladoras de aspectos específicos de la vida. Dios nos da la vida y no solo la da, Él la sostiene, Dios no se le escapa nada. Es por eso que en esa relación de fe podemos estar confiados de que Dios tiene el control de todas las cosas. A diferencia de la adoración al Dios no conocido, de que no sabemos si realmente podemos confiar en Dios o en un Dios, no. Al contrario, hemos aprendido que verdaderamente podemos confiar plenamente en Dios. Que no importa el resultado, nuestro compromiso sigue siendo el mismo. Que Dios ha determinado los tiempos y los lugares de las naciones. En el 26, ¿verdad? Pablo nos dice que hizo una sangre de todas las naciones y de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y determinó los tiempos señalados, dice esta versión, y los límites de su habitación. Esto quiere decir que Dios es soberano sobre la historia humana y las naciones. Y tiene el pleno control de todas las cosas. No hay ningún plan humano. No hay ningún plan humano que pueda alterar a Dios. Aunque a veces creemos que sí, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes saben que sí? Pero fíjense, vamos a leer el versículo 27 ahí en Hechos 17. Dice lo que dice ahí. Bueno, voy a leer desde el 26 y el 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ya lo explicamos, ¿verdad? O sea, Dios estableció todas las cosas con un propósito, con un fin.
y Él tiene en su soberano, ¿verdad? Y en su infinita sabiduría controlado todo. A nosotros no nos toca poder conocer todos los misterios del universo. Pero fíjense lo que dice el 27, para que busquen a Dios. Sin alguna manera, pues cuando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos, hermanos. Y nos creen que sí. La Biblia nos enseña, Pablo aquí nos dice que Dios no está lejos de nosotros, sino que es accesible y desea que le conozcamos cada día, hermano. Pero fíjense algo que dijo el apóstol Pablo, vamos hasta el versículo 30. Con esto, con esto empieza la, verdad, la adoración al Dios verdadero. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. La verdadera adoración comienza con el verdadero arrepentimiento, con este cambio. Este es un llamado, como se entiende, al arrepentimiento. Hermanos, si a nosotros no nos duele fallarle a Dios, si a nosotros no nos duele ofender a Dios, puede que nuestra adoración no esté completa, o no esté siendo verdadera. Si a nosotros no nos importa en lo más mínimo nuestro compromiso con Dios, podemos cuestionar si nuestra adoración es verdadera o no. Un verdadero adorador se toma en serio su papel de adorar a Dios, invierte su tiempo en aprender y conocer de la naturaleza de su Dios y cómo agradarlo en todo, cómo llevar fruto en todo, cómo reproducir el carácter de Cristo en todas las áreas. Pablo presenta a un único Dios soberano que está involucrado íntimamente en la vida de las personas, que no está limitado a los templos o las imágenes y que ha revelado su voluntad a través de nuestro Señor Jesús. Este Dios es diferente de los dioses paganos en Atenas, y Pablo llama a los atenienses a cambiar su entendimiento de la divinidad, a arrepentirse y a aceptar el mensaje de la resurrección y también de que vendrá un juicio futuro. Que nuestra adoración no sea al Dios no conocido, basada en suposiciones, en miedos, en nuestra fuerza, en la tradición, sino que sea basada y que esté sustentada en el conocimiento de quién es el Dios verdadero, en nuestra relación con Dios. Conclusión y aplicación. ¿Por qué la adoración al Dios no conocido no funciona? Porque tiene falta de conocimiento verdadero. La adoración al Dios no conocido refleja una falta de conocimiento específico de quién es Dios. Y la gente de Atenas, aunque reconocían la posibilidad de una deidad más allá de su panteón, pero su adoración estaba basada en la incertidumbre y en la ignorancia. Sin el conocimiento verdadero de Dios, la adoración es incompleta, porque carece de la base necesaria para una relación genuina y transformadora. El día 1 de nuestra relación con Dios no debe ser igual al día 3. Debemos ir mejorando, debemos ir avanzando. La adoración al Dios no conocido está incompleta porque tiene una carencia de relación personal. Pablo presenta a un Dios que no solo creó el universo, sino que está cerca de nosotros, involucrando nuestras vidas y desea una relación personal con la humanidad. La adoración al Dios no conocido es impersonal y es distante, lo que limita la capacidad de poder adorar y de poder experimentar esa relación y esa conexión real y profunda con Dios. También la adoración al Dios no conocido es insuficiente espiritualmente porque no lleva una verdadera transformación espiritual. Se conforma con hacer las cosas externamente nada más, cumplir con lo externo, venir
leer, aprender una que otra palabra de la Biblia, un versículo de memoria, y ya con eso, sin un entendimiento claro de Dios, la adoración no puede cumplir sus propósitos acerca de cómo adorar a nuestro Dios. Es, es incompleta la adoración al Dios falso porque tiene bases en la superstición. La gente de Atenas intentaba cubrir todas las bases, lo que indicaba una adoración basada en la superstición más que en la fe. Esta adoración es incompleta porque mezcla elementos de verdad con elementos de error, lo que diluye el poder y la claridad de la adoración dirigida al Dios verdadero. Y por último, la adoración al Dios falso, al Dios no conocido, o la manera de adorar que tenían los atenienses, es incompleta porque tiene falta de arrepentimiento y compromiso. Pablo llama a todos, guiados por Dios, a arrepentirse y a volverse a Dios, lo que implica un cambio de vida. La adoración al Dios no conocido es incompleta porque no lleva arrepentimiento, no nos lleva al arrepentimiento, ni nos lleva al compromiso con el único Dios vivo y verdadero, sino que presenta una forma de devoción sin impacto real en la vida del adorador. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Es el Dios verdadero o es al estilo de Atenas, al Dios no conocido? Sin compromiso, sin arrepentimiento, sin, sin amor a Dios. Debe ser una relación real, personal, y tiene que tener la capacidad de transformar nuestra vida con el poder de la palabra de Dios. Pablo en su discurso invita a la gente de Atenas a completar su adoración con la verdad plena revelada en Jesucristo, quien es el Dios conocido y el camino hacia la relación verdadera y completa con el Creador. Siempre nos ponemos de pie. La gente de Atenas se conformó con construir altares, con, con tener ciertos valores, con buscar cosas buenas, pero nunca se atrevieron a ir más allá de lo que sus manos podían tocar o de lo que sus ojos podían ver. Dios no es un lugar, Dios es alguien al que podemos conocer. Y si hemos decidido, hermanos, seguir a Jesús para ser esos verdaderos adoradores que Él anda buscando, que adoren en espíritu y en verdad, no con lo material solamente, sino en espíritu y en verdad, más allá de la música, más allá de la emoción, más allá del arte, más allá de los talentos, más allá de la letra, más allá del conocimiento. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a enfrentar todo lo que se levante o lo que se vaya a levantar para que esa verdadera adoración permanezca en nuestra vida. Amén. Vamos a orar para terminar. Oremos. Dios Padre, le damos gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia y por tu palabra. Algunos de los que escucharon la predicación de Pablo creyeron, otros se burlaron. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya que oiríamos de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. A lo mejor no fue una multitud la que siguió a Pablo, pero aquellos que creyeron en ti, el Dios verdadero, bienaventurado fue, porque conocieron al Dios que va más allá del ritual, más allá de las prácticas, a ese Dios que es personal, que es verdadero, que habla al corazón. Enséñanos, Padre, a cada día verdaderamente ofrecerte una adoración que te exalte, una adoración que nos lleve
a cambiar, Señor, nuestra vida, a desechar todo lo que te ofende, a renunciar a lo que nos enferma para agradarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos,